que el hombre tiene un fin principal, un propósito principal por el cual él fue creado. Y eso es glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito principal. Es como nuestro objetivo principal, porque fuimos hechos, porque fuimos creados, porque estamos aquí en la tierra. Eso es para glorificar al Señor. Entonces, si ese es nuestro propósito principal, si para eso fuimos creados, eso debe constituir en nosotros el anhelo principal, glorificar al Señor. Ese debe ser nuestro anhelo principal. ¿Dónde deben estar nuestras fuerzas? En ese propósito, en ese objetivo, en glorificar al Señor. Y Dios nos ha dejado, dijimos, un camino para glorificarlo, como punto número 1 de la semana pasada, y que era la obediencia a su palabra. A través de la obediencia a su palabra, nosotros le glorificamos. Según de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ha sido exhalada por Dios y es útil, esa palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, hermanos, confiar en la palabra del Señor, que es útil para todo lo que nosotros necesitamos hacia los fines espirituales, para ser conformados al carácter de Cristo, al nosotros confiar en eso le glorificamos. Porque no buscamos en ningún otro lado más. Es que no hay ningún otro manual tampoco. Es la palabra del Señor nuestro manual, lo que nos dice en qué debemos creer y cómo debemos vivir. Entonces, cuando nosotros creemos en su palabra y obedecemos su palabra, esto le glorifica al Señor. Segundo, dijimos que refugiarnos en Cristo para perdón de nuestros pecados también le glorifica. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es confiar en su propia sabiduría, es confiar en su propia bondad, es excusarse en sus obras, es esconderse en las buenas obras o en su propia moralidad. Esa es la tendencia natural, aún de los cristianos. Pero cuando el creyente entiende que es Cristo nuestra fuente, donde nosotros debemos acudir, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí nosotros también le glorificamos. No esperamos en ninguna otra cosa más, tratamos de no escondernos en nuestras propias obras, sino que esperamos, como dice el salmista en el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría ponerse delante de ti en pie? ¿Quién podría hacer eso? Si el Señor, como dice su palabra, mirara los pecados, si estuviera pendiente, si llevara la cuenta de uno y de otro, si Él estuviera pendiente de eso, ¿qué humano, qué persona podría estar delante de Él justificándose? Nadie. Entonces, el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperó Jehová, mi alma esperó en ti. Espera Israel en Jehová. Entonces, hermano, esperar en el perdón de Cristo, sentirnos perdonados, pero en Cristo Jesús, eso también le glorifica, ir a las plantas del Señor. Conocer más a Dios a través de su palabra también le glorifica. ¿Por qué? Porque esto, hermano, nos hace más sabios en este camino y nos hace llevar frutos para salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 16 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dijimos, hermanos, que este versículo nos está enseñando de que a través de la obediencia a la palabra del Señor nosotros vamos a ser salvados. Lo que nos enseña este versículo, que si nosotros aprendimos la palabra del Señor, aún más necesariamente desde la niñez, esto nos va a hacer más sabios en el camino de la salvación.
nos va a hacer más entendidos en este camino. Eso va a llevar fruto al Señor, le va a dar gloria al Señor. Entonces, conocer más a Dios a través de su palabra también le glorifica. El servicio a Dios, otra cosa de la que hablamos en las semanas pasadas, el servicio a Dios también le glorifica. 1 Corintios 15, 58, el apóstol Pablo está enseñando aquí a través de la resurrección de los muertos. Y había una pequeña confusión en los hermanos de Corintios. Entonces él les tiene que animar y él les tiene que decir: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque, hermanos, nosotros tengamos que morir en algún momento, todo lo que hagamos aquí mientras estemos en la vida no es en vano. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: estemos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Aunque moramos, hermanos, y algún día tengamos que resucitar, debemos seguir sirviendo, tratar, buscar el crecimiento en el servicio. Y esto le glorifica al Señor. ¿Qué más? Hacer buenas obras en gratitud por su bondad. Nosotros, hermanos, la fuente principal por la cual nosotros realizamos buenas obras, o por la cual nosotros, hermanos, nos ponemos a disposición del Señor, a su servicio, es porque Él nos ha rescatado y nos ha perdonado. Es la fuente principal. No porque nosotros tengamos un trabajo, o porque tengamos buena salud, o porque tengamos un lindo hogar, o porque Dios nos haya brindado, hermanos, bendiciones materiales. Nosotros no servimos al Señor por eso. La fuente principal, hermanos, es porque Él nos ha rescatado. Nosotros, como dice Primera de Pedro, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces esa, hermanos, es nuestro pilar fundamental, o nuestra base, de ahí es nuestra fuente, en donde nosotros podemos tomar eso y decir: yo por esto hago buenas obras, porque el Señor ha perdonado mis pecados, me ha sacado de las tinieblas, ha iluminado mis ojos. Yo ya no ando por el mismo camino que caminaba antes. Y esto le glorifica al hacer buenas obras en gratitud por su bondad. ¿Qué más dijimos? Ejercitando la abnegación también, al punto de amar a nuestros enemigos. Y aquí quedamos siempre cortos en esto. El otro día, realizando un devocional en el hogar, le tocaba a Cristina un capítulo, a Elías, a Miguel y a mí otro, diferentes capítulos, pero todos llegamos a la misma conclusión, a hablar, hermanos, de amar a nuestros enemigos. Como la Biblia, hermanos, me tocó días, Segunda de Crónicas capítulo 19, Salmo 59, y todo eso se conjugaron en una misma palabra, de amar a nuestros enemigos. Yo sé que eso es muy difícil, pero Dios nos ha dejado ejemplo a través de Cristo, para que sigamos sus pisadas, porque a Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el que nos guía. Con su vara y con su cayado, habemos vuelto al pastor y supervisor de nuestras almas, y Él nos guía por ese camino. Es el camino angosto, pero que lleva a la salvación. Este es el deseo, hermano, de todos los que son verdaderamente creyentes: glorificar al Señor en estos puntos, aunque son muchos puntos más en que podemos glorificarle. Pero esto se constituye en el verdadero deseo de todo creyente verdadero. Pero también dijimos que solo unidos a Cristo se puede cumplir este deseo y vivir para la gloria de Dios. De ninguna otra forma más podemos dar fruto que glorifiquen el nombre de Dios. Solo unidos a Cristo. Juan 15, versículo 4-5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dijimos que este no es un requisito para que Cristo permanezca en nosotros.
No debemos leerlo de esa forma, así como que si ustedes permanecen, yo permanezco con ustedes. Esto no está diciendo, lo que está diciendo aquí es que si hay una verdadera unión entre el creyente y Cristo, lo dice así la palabra, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no hay una unión verdadera con Cristo, no se puede llevar fruto que glorifique a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Él es el árbol, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer conforme al propósito principal, que es glorificar a Dios. Eso no lo podemos hacer. Nada podemos hacer. Si hay alguien que no está unido a Cristo, no puede hacer nada conforme a ese propósito. O puede hacer muchas buenas obras. Puede tener una moralidad tremenda, pero no glorifica al Señor. Porque la buena obra es aquella que es inspirada por el Espíritu Santo. Esa que motiva, el Espíritu Santo, el que motiva nuestro corazón para realizar una buena obra. Y esa buena obra glorifica al Señor. No es lo mismo que un creyente vaya y entregue una dádiva a una persona, que otra persona que no conoce a Cristo vaya y lo haga. A esa persona no le es contada como buena obra. Está bien lo que hace, pero el creyente, hermanos, es movido por el Espíritu Santo, y eso es lo que glorifica al Señor. Nuestra unión con Cristo es la profunda raíz de una vida piadosa espiritual, de la fuente de la perfección de Cristo. Cristo es la fuente de perfección. Cristo es la fuente de ahí donde salen todas las bondades. Y de ahí los piadosos, o sea, los creyentes, podemos por la fe sacar lo que necesitemos para nuestra santificación. De esa fuente, hermanos, de Cristo, de esa vid verdadera, los creyentes que están verdaderamente unidos, de ahí ellos pueden sacarlo, todo lo que necesiten, todo, para que puedan conformarse al carácter de Cristo. Si permanecéis en mí, Juan 15:7, en referencia a lo que estamos diciendo, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si hay una unión verdadera en Cristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si te falta humildad, si nos falta, hermanos, mansedumbre, no, hay que pedírsela a Dios. Y Él la dará. Si falta que se trabaje el carácter más conformado a Cristo, la Biblia lo dice, hermanos, si hay una verdadera unión con Cristo, pidan todo lo que quieran conforme a ese propósito de glorificar a Dios. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto es a través de la comunión con Cristo y la participación con Cristo. Dijimos en las semanas pasadas que son dos cosas diferentes, comunión y participación. Una vez que Cristo, por el Espíritu Santo, me regenera, yo tengo comunión con Él y empiezo a participar de sus beneficios. Es imposible, dijimos, que un verdadero creyente no pueda dar fruto, porque la Biblia lo dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva categóricamente mucho fruto. La comunión con Cristo implica participación de sus beneficios que son inseparables de la unión. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, eso ya lo leímos. Entonces, una verdadera conversión y unión con Cristo es inseparable. Llegamos a esa conclusión, que son inseparables. Una unión con Cristo es inseparable de los frutos del creyente. Dijimos que se deben ver. Quizás no al 100%, pero otros pueden dar al 30 o al 60. No todos, hermanos, podemos crecer de la misma manera. Todos escuchamos la misma predicación, pero no todos dan los mismos frutos. Pero es inseparable la comunión con Cristo de los frutos del creyente. Ahora avanzamos y vamos a hablar de un doble lavamiento. Atención acá, que esto es muy importante, hermanos. El creyente participa de un doble lavamiento. El creyente piadoso, de un doble lavamiento, justificación y santificación.
Los creyentes reciben de Cristo por la fe doble gracia. Cuando el Señor nos regenera, hermanos, recibimos una doble gracia: justificación y santificación. Y estas dos juntas proporcionan un doble lavamiento. La justificación ofrece una pureza imputada y la santificación una pureza real. No estamos diciendo que la primera no sea real. Sí, la purificación imputada o el primer lavamiento que recibimos nosotros también es real. Pero esa nos posiciona delante del Señor como justos. El primer lavado, el primer lavamiento, la justificación, Cristo nos posiciona delante del Señor como justos. Y la santificación, hermanos, le llamamos y la terminología como pureza real, porque es aquella que nosotros nos podemos dar cuenta, aquella que nosotros experimentamos, aquella que nosotros vamos viendo cómo evoluciona en nuestra vida. Aquella santificación es palpable, es visible, es tangible, la puedo ver, la puedo sentir. Por eso que le llamamos pureza real, porque se puede ver, se puede sentir. La otra también es real. Nos posiciona el Señor Jesús como justos. Esta definición, hermanos, creo que nos puede ayudar. La justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. La justificación incluye remisión, perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. Listo. La santificación se refiere al proceso por el cual el creyente es más y más conformado a Cristo, y de eso nos damos cuenta, ¿cierto? De eso nos vamos dando cuenta día tras día, cómo vamos siendo conformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo, y los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre se van viendo en nuestra vida. Van siendo más observables. Entonces, la santificación se refiere a ese proceso por el cual el creyente es más conformado a Cristo en corazón, conducta y devoción a Dios. Es la continua reforma del creyente por el Espíritu Santo, la creciente consagración del cuerpo y alma a Dios. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la justificación y la santificación, un doble lavamiento, una doble gracia que el Señor nos imparte. Y la justificación y santificación son inseparables. Lo mismo que la comunión con Cristo y los frutos. También son inseparables. La justificación no solo sirve al honor de Dios, porque ésta satisface las condiciones para la salvación. No solo sirve para eso. La justificación, hermanos, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Ni toda la bondad de los seres humanos podrían, hermanos, llevar a cabo ese sacrificio. Nadie podía hacerlo. Entonces nadie puede salvarse a sí mismo. Pero no solo ofrece honor a Dios, sino que también ofrece, hermano, a la conciencia del creyente un pacífico reposo y serena tranquilidad. Porque Romanos 5.1 dice que somos justificados por la fe. Por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, hermanos, salvífica, a mí me gusta decirlo, es como vaciarse. Es como dejar a un lado, hermano, toda capacidad personal, toda capacidad, hermanos, de familiar, de dónde vengo, quién soy, qué es lo que soy, mi sabiduría. La fe salvífica, hermanos, es un vaciamiento de uno mismo, de todas nuestras capacidades. Thomas Watson, en su tratado de teología, ilustra la fe en una etapa de la historia de Israel que es muy importante y muy linda verla de esta forma. Cuando Israel salió de Egipto y Faraón les permitió salir, después el Faraón se arrepintió y los salió persiguiendo. Y ellos se encontraron con el ejército de Faraón, con sus carros de a caballo y toda su gente atrás, a punto de atacarlos, de tomarlos. Pero y delante de ellos también tenían el mar. O sea, ellos no podían hacer nada por ellos mismos.
El ejército de Faraón y el mar. Estaban ellos al medio, no tenían cómo salvarse. Necesitaban una intervención divina. Asimismo nosotros, hermanos, el creyente, cuando siente ese ejército de pecados que nos siguen, que nos persiguen, cuando no éramos creyentes, esos pecados estaban ahí en nuestra conciencia, en nuestra mochila y nos perseguían, y sentíamos esos pecados y estaban ahí y nos perseguían. Y delante de nosotros un mar tremendo que representa nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. En ese momento, Dios obra fe salvífica al hacernos dar cuenta de que hay un montón de pecados persiguiéndonos, de que tenemos un mar tremendo por delante que representa nuestra incapacidad de salvarnos. Ahí en ese momento, por el Espíritu Santo, el Señor nos permite ver a Cristo y nos permite ver nuestra propia incapacidad por nuestros pecados de salvarnos a nosotros mismos. Ahí el Señor obra fe salvífica y nos hace tirarnos en los brazos de Cristo para la salvación. No por nuestras propias obras, sino solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no tienen de qué preocuparse por su estatus con Dios, porque somos justificados por la fe, por Cristo, por lo que hizo Cristo, no por lo que hemos hecho nosotros. Sabemos renunciar voluntariamente a la gloria personal y aceptar nuestra vida cada día de la mano de nuestro Creador y Redentor. Después de salvarnos, hermanos, podemos perder algunas batallas, pero sabemos que Cristo ha ganado esa guerra, hermanos. Esa guerra nos ha librado del dominio del pecado, y solo por la fe. Estas doctrinas, hermanos, son dependientes de las Escrituras. Aquí vamos a conectar este punto, hermano, que es muy importante. Estas doctrinas son dependientes de las Escrituras, la justificación y la santificación, y se nutren en la iglesia. La iglesia es súper importante, hermanos. Como dice Juan Calvino, él tenía un alto concepto de la iglesia, como lo debemos tener todos nosotros. Si no preferimos la iglesia, dice el hermano Calvino, si no preferimos la iglesia a cualquier otro objeto de nuestro interés, somos indignos de ser contados entre sus miembros. Él, en palabras simples, quiere decir, como nosotros tenemos culto los jueves y los domingos, si es que en ese horario choca algo que también es de nuestro interés y yo prefiero lo otro antes de venir a la iglesia, somos indignos de ser llamados sus miembros. La iglesia es una prioridad, sí. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia, porque la iglesia es importante. Aquí en la iglesia, hermanos, se nutren las doctrinas. La iglesia es educadora y alimentadora de los creyentes. Los creyentes son injertados en Cristo y a su iglesia. No solo a Cristo, no existen los creyentes solitarios. Somos injertados en Cristo y a la iglesia. Porque el crecimiento espiritual ocurre dentro de la iglesia. No estoy diciéndole que mientras usted esté en su hogar, usted no crezca. Cuando lea la Escritura, cuando ore, no, usted crece ahí también. Pero cuando nos juntamos como iglesia ocurren cosas especiales. Cuando nos juntamos a participar de los sacramentos ocurren cosas especiales. Cuando nos juntamos como iglesia a cantar, como decimos hoy, ocurren cosas especiales. No es lo mismo, hermano, cantar en el hogar que cantar en la iglesia, con nuestros hermanos. Por eso que la iglesia es importante, es educadora y alimentadora de todo creyente. El Espíritu Santo actúa en la iglesia. Los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de enseñanza de la iglesia. Conectamos esto también con lo que estamos hablando anteriormente. El Espíritu, el creyente, crece en piedad, crece en santificación, en consagración y cultiva la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de enseñanza en la iglesia. ¿Cuánto tiene que ir a estudiar una persona para graduarse de ingeniero civil en mina, o ingeniero en prevención de riesgos, o ingeniero en cualquier cosa? 4 años en la universidad para graduarse.
Ahí él se va a capacitar. Pero el creyente, ¿dónde tiene que ir a capacitarse? A la iglesia. Ahí se capacita el creyente. Y la bendición que tenemos es aún mayor, porque vamos progresando desde la infancia espiritual. Los pequeños que nacen en la iglesia, que el Señor les bendiga. Ellos progresan, hermanos, desde su niñez espiritual. Después pasan a la adolescencia y siguen progresando. Luego pasan a una plena hombría en Cristo. Entonces, ¿es importante o no la iglesia? Porque desde pequeños se están, hermanos, capacitando. No tienen que esperar a los 18 años para capacitarse. Desde pequeños se van capacitando en las doctrinas bíblicas. Miren lo que voy a ahora citar a Efesios para unir lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a ver cómo Dios, hermano, da dones a la iglesia con algunos objetivos principales. Miren, Efesios 4, 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ellos son regalos, ellos son dones para la iglesia. Pastores y maestros, dones para la iglesia, son regalos para nosotros. ¿Con qué fin Dios ha hecho esto? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros, pero acá estamos hablando también de algo personal, particular, para perfeccionar a los santos. Ahora unimos lo que estamos diciendo para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces Dios ha dado regalos, ha dado dones, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que realicen la obra del ministerio y para que edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Dónde se realiza eso? En la iglesia, en ningún otro lado más. Eso se hace acá. No es lo mismo que usted pida una cita al pastor o a un presbítero o a un diácono que vaya a su casa y le enseñe. No es lo mismo. Esto se nutre en la iglesia. ¿Qué otro objetivo más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a conocimientos doctrinales, toda la iglesia, a conocimientos doctrinales juntos, que crezcamos unánimes. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro objetivo más, versículo 14, para que ya no seamos niños inmaduros, niños fluctuantes, que son llevados por cualquier engaño, por cualquier doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es otro objetivo por el cual, hermanos, es muy importante la iglesia. Porque ya, hermanos, no debemos ser niños fluctuantes que buscan cualquier cosa que oír extraña. Las doctrinas fundamentales del cristianismo son estas que están en las Escrituras, y no hay otras más. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado, ojo acá que vamos a unir otro punto también muy importante, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy importante, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos cuál es nuestra función en la iglesia. Que tratemos de conocer el don que Dios nos ha dado. Esta educación de la que estamos hablando, de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15, esta educación se ofrece en un ambiente de genuina piedad, en el que los creyentes se aman y se cuidan los unos a los otros bajo el liderazgo de Cristo. Se fomenta el crecimiento de los dones
y el amor los unos por los otros, ya que somos constreñidos a tomar prestado de los demás. Hermanos, si usted ha visto un don en algún hermano, usted puede tomarlo. Nadie se puede negar a servir en el don que Dios le ha dado, porque el don es dado para la edificación de la iglesia. Para eso es dado, hermano, el don que Dios le dio. Entonces, esta educación se ofrece en un ambiente de genuina piedad. Es muy importante, hermanos, que dentro de la iglesia haya un buen ambiente, un ambiente piadoso, un ambiente espiritual, un ambiente donde nos amamos los unos con los otros, nos respetamos los unos con los otros. En ese ambiente se da la educación que hablamos de Efesios. Se fomenta también el crecimiento de los dones. Motivamos a que sigan sirviendo, como decía Pablo en Corintios 15:58. No dejen de servir. Crezcan, sigan creciendo más en el servicio. Esta educación que hablamos en Efesios 4:11-15 se ofrece en un ambiente piadoso, donde los creyentes se aman unos a otros bajo el liderazgo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aquí vamos a ir identificando algunos peligros que amenazan un buen ambiente de genuina piedad y que nos amemos los unos con los otros. Pero también veremos lo que nos ayuda a cultivar un ambiente de genuina piedad y que nos amemos y nos cuidemos los unos con los otros. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esta es la motivación principal por la cual un creyente debe buscar la santificación. Esta es la motivación principal, este debe ser el motor o una inyección, hermanos, directamente a nuestra vena. Muchas veces nosotros nos sentimos decaídos. Muchas veces nos faltan las ganas de orar, las ganas de leer. Pero este, hermano, versículo, ya que el apóstol Pablo está hablando desde Romanos 1 hasta el capítulo 11, hermanos, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana: la justificación, la santificación, la adopción, la fe, que fuimos transportados de tinieblas a la luz, esas misericordias, esas gracias, todas esas cosas, el apóstol Pablo la ha estado hablando desde Romanos 1 al 11. Y ahora él dice, por eso, hermano, o él te quiere decir a ti y a mí, hermano, recuerda esas misericordias de Dios. Y es así donde tú y yo vamos a poder presentar nuestros cuerpos. Y esa palabra cuerpo no significa solamente nuestra piel o nuestros huesos, nuestra sangre, sino que está representando, hermano, todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Presenta todo tu ser a través de, por estas misericordias, por la sustitución, hermanos. El Señor se puso en nuestro lugar. El apóstol Pablo le dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo por las misericordias del Señor, que es algo santo, agradable a Dios. Esta es la motivación principal. En el versículo 2, y aquí empezamos a ver los peligros. Los peligros, hermanos, y las amenazas que pueden llegar a peligrar la iglesia. Miren, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál creen ustedes que es el peligro allí? Está, creo que muy claro. Dejarnos moldear a este siglo es una amenaza y un peligro tremendo a un ambiente de genuina piedad dentro de la iglesia. Si nosotros, como creyentes, nos dejamos conformar a este mundo, ya sea en nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, anda con los garabatos, con el doble sentido, con eso para arriba y para abajo.
Entonces, eso, hermanos, si nosotros nos conformamos a eso, eso va a generar un peligro y una amenaza a un ambiente de genuina piedad en la iglesia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la ayuda? ¿En qué nos ayuda, hermanos, a que la iglesia tenga un buen ambiente? Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que ayuda, hermanos, a un buen ambiente en la iglesia es que nuestra mente se vaya renovando por la palabra del Señor. Esto nos ayuda, hermanos, fundamentalmente a que haya un buen ambiente y se puedan predicar las doctrinas, como hablábamos en Efesios 4, del 11 al 15, en un ambiente de genuina piedad. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debiera tener. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un peligro o una ayuda? Un peligro. Hermanos, debemos ser humildes. Humildad. El apóstol Pablo está diciendo que esto puede ser un peligro, no debemos tener un más alto concepto de sí del que debemos tener. O sea, nosotros no debemos pensar que somos únicos. Nosotros no somos únicos porque en el contexto en el que está este versículo, está en el contexto del que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo. Entonces nosotros no somos únicos. Nosotros, hermanos, debemos entender y saber de que todos tenemos una función aquí. Todos cumplimos una función y somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. Entonces, no debemos tener un más alto concepto del que debemos tener de cada uno de nosotros. No debemos mirar por encima o por debajo del hombro a nuestros hermanos. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Pero ¿qué nos ayuda, hermanos, a un ambiente de genuina piedad? Pensar de nosotros mismos con cordura. Pensar de nosotros mismos con cordura. Nosotros, hermanos, no somos la última Coca-Cola del desierto, como dicen ahí en Faena, o por ahí dicen, o el hoyo del queque. No somos eso. Hermanos, nosotros somos un miembro más del cuerpo de Cristo. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven? Entonces, hermanos, algo que ayuda mucho a la iglesia es que nosotros sepamos, hermanos, tener una buena coinonía. Que cada uno de nosotros sepa cuál es su función, y yo no quiero cumplir la función del presbítero Juan, no, yo no quiero cumplir la función del hermano Luis, yo quiero cumplir mi función. La función que yo tengo, que Dios me ha dado. En las visitaciones, hermanos, muchos servidores salieron. Muchos servidores, mucha gente, hermanos, que se le vio que tenía un don marcado ahí para servir. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí, hermanos, en estos versículos, de forma implícita, entendemos que hay varios peligros y que hay varias ayudas. Peligro número 1, querer cumplir la función del otro hermano. Eso es un peligro. Nosotros también debemos estar muy pendientes de eso. Peligro número 2, no querer ocupar nuestro don para el crecimiento del cuerpo. Eso amenaza, es un peligro para un buen ambiente en la iglesia. ¿Qué nos ayuda? Yo creo que hasta el versículo 9 vamos a llegar. ¿Qué nos ayuda? A cumplir bien, hermanos, a tener un buen ambiente de genuina piedad en la iglesia. ¿Qué nos ayuda? Cumplir con nuestra propia función. La función que Dios nos dio para cumplirle en la iglesia. Y poner nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo. Como decíamos anteriormente, nadie se puede negar al servicio de la iglesia. Porque los dones son para eso, son para la edificación de la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6,
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. La hipocresía también, hermanos, es un peligro que amenaza, hermanos, un buen ambiente de genuina piedad en la iglesia. Debemos de ser lo que somos, en el puesto que somos, como miembros que somos. De esa forma el cuerpo, hermano, funciona bien y se genera un buen ambiente en la iglesia de genuina piedad. Como decía ahí en los versículos 7, el que exhorta, exhorte, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a seguir la otra semana con los demás versículos y con lo que sigue de esta serie. Vamos a orar.